Antes de comenzar, comentar dos cosas. Estaba circulando por la sala un manojo de un consentimiento informado. Recuerden que se quedan con uno aquellos que quieran participar de esta investigación que les comenté la semana pasada. Eso es lo primero. Si usted no está interesado, hágalo pasar. La idea es que camine por todo la sala. Lo segundo, comentar que la clase de hoy corresponde a una temática de la prueba regular 2, tanto de esta cátedra como la del día jueves. Algo también que destaqué la semana pasada es que por un error no voluntario, esta semana los laboratorios de la sección 1 y 2 trabajan en el horario normal del día a la tarde, pero la sección 3 y 4 trabaja esta misma temática el jueves en la mañana. O sea que el día miércoles en la tarde, ninguna sección de laboratorio tiene laboratorio en la tarde. ¿Sí? Entonces hoy día en la tarde trabaja la sección 1 y 2, y el día jueves trabaja la sección 3 y 4 desde las 11 hasta las 2 de la tarde, y hoy día en la tarde la sección 1 y 2 trabaja desde las 2 de la tarde hasta las 5. ¿Por qué? Porque hay un error de fecha en el calendario de actividades, en donde dice que hay cátedra y laboratorio, y eso se da solo los días jueves. O sea que la fecha que debiera decir ahí es 4 de septiembre. ¿Qué fecha dice en el calendario? Dice 3 de septiembre. Y está solamente cargado teoría y 2 secciones de laboratorio. Por lo tanto, el día miércoles en la tarde, para que lo tengan presente, no hay laboratorio en la tarde, ¿sí? Para ninguna sección. ¿Cuándo se ejecuta el laboratorio de osteología de miembro inferior? Hoy día en la tarde, para la sección 1 y 2, que además tiene una evaluación de ingreso, y el día jueves en la mañana vienen a cátedra a las 9:30, y a las 11 de la mañana la sección 3 y 4 tiene su laboratorio de osteología y artrología de miembro inferior, junto con su control de ingreso correspondiente a osteología del miembro superior. ¿Sí? Esas son las aclaraciones para esta semana. Recordar también que la última cátedra correspondiente a histología y embriología se ejecutó el día viernes pasado. Esa es la última cátedra. Por lo tanto, el último laboratorio de esa prueba es este próximo viernes. ¿Sí? Es este próximo viernes. Y la cátedra que ejecuta el profe Víctor ese día corresponde a una temática de la prueba regular 2, que corresponde al desarrollo de aparato musculoesquelético, que es este viernes. Y esa temática es de la próxima prueba. Para la miología de este esqueleto axial, lo vamos a organizar igual que la osteo. Primero, recordar que los músculos, no voy a hacer énfasis en que ustedes, ni en las pruebas, les voy a preguntar origen e inserción muscular. Probablemente lo que enfoque mis preguntas siempre son en las relaciones anatómicas, qué músculo está sobre otro, y a eso se llama planos musculares. Y se van a dar cuenta que la clase tiene muchos relatos sobre eso. ¿Qué músculo voy a encontrar debajo de la piel? Debajo de la piel, ¿cuál es el primero que se ve? Si quito ese músculo, ¿quién se observa de nuevo? Y ese concepto es muy médico y eso se llaman planos musculares. Por otra parte, voy a destacar función motora. Quiero decir que al mirar las fibras musculares, usted podría deducir, de cierta manera, qué acción muscular tiene. Y vamos a ir mirando estos grupos musculares, cómo se organizan desde la cabeza hasta la pelvis. Los músculos que vamos a revisar en una primera instancia son músculos de la cabeza y del cuello. Los primeros de ellos se llaman músculos tegumentarios de la cabeza y el cuello. Para este grupo muscular, ellos se ubican debajo de la piel. Específicamente, si quisiéramos saber en qué zona, en la fascia superficial. ¿Qué es la fascia superficial? Una capa de la piel denominada hipodermis. Por lo tanto, aquí cuando hablamos de su ubicación topográfica, son músculos de la hipodermis, o sea, son de una capa de la piel. Están inmediatamente debajo de las dos capas superficiales, que son la epi y la dermis. Todos están inervados por un nervio craneal denominado nervio facial, el nervio 7 de los nervios craneales en romano, y están relacionados íntimamente con el lenguaje no verbal. O sea que una expresión de alegría, de pena, de asombro, cualquiera sea esa emoción, se va a ver reflejada en una gesticulación, ya sea asociada a las órbitas, a la nariz o a la boca.
rechazo, el aprecio, todo va a estar vinculado a esta acción muscular. Y eso se llama lenguaje no verbal. Y uno de los pocos animales que se parece a nosotros en ese sentido son los perros, que han evolucionado con sus músculos faciales a tener este apego emocional con el contacto visual. Estos músculos los vamos a organizar en 3 tercios. El tercio superior es aquel que se ubica sobre las cejas, sería el tercio superior. Para esa zona vamos a ubicar un músculo que es digástrico, denominado occipito frontal. Lo que estamos mirando son sus 2 vientres frontales, ya que este músculo también tiene 2 vientres occipitales en la región posterior, con un tendón interpuesto entre ambos músculos en la zona del cuero cabelludo. Voy a adelantar la imagen para mostrarlo. Vientres frontales, vientres occipitales, por eso se llama occipito frontal. Si una persona tiene muy desarrollado este músculo, es capaz de, al hacer asombro, mover el cuero cabelludo con cada movimiento de este músculo. Entonces, para el tercio superior vamos a tener a este músculo. El occipito frontal, cuando es más conocido, es todo aquello que cubre la frente. La porción occipital, como está debajo del cuero cabelludo, casi no se palpa o no se observa, a no ser que ustedes gusten de raparse esa zona y se aprecia un poquito de piel, que es como un rollito en la zona posterior, que lo refleja. Pero en general no es un músculo, el vientre occipital no es muy conocido. ¿Por qué el vientre frontal sí es más conocido? Porque cuando él actúa, este es el músculo del asombro, lleva las cejas hacia arriba y lo que genera es una marca transversal en la frente. O sea que por mucho que este músculo se contrae, deja 2 líneas o 3 líneas transversales en la frente. Es muy común que se utilice una técnica médica o una técnica odontológica para prevenir que esas líneas se marquen. Y esas líneas es tratando de abolir la contracción muscular. La toxina se llama toxina botulínica y es una toxina que se coloca con una aguja muy corta, porque recordar que esto tiene acción específica hacia la piel, y lo que permite es inhibir la contracción de este músculo, dejando la piel de la frente un poco más lisa, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en la línea media? El músculo del enojo. ¿Qué es lo que hace ese músculo? Aproxima la piel de la frente y los 2 polos mediales de la ceja hacia la línea media. Y cuando él se contrae, deja 2 líneas verticales. Se encuentra en la línea media y el músculo se denomina próximo. Es el músculo del enojo. O sea, si alguien está molesto o quiere generar desprecio, va a contraer ese músculo en la zona, en la línea media, y lo que va a generar es 2 líneas verticales en la línea media. Hay algunas personas que es una línea y hay otros que son 2. Generalmente es uno de los músculos que también se estimula mucho con toxina botulínica para prevenir esas 2 líneas verticales en la línea media. Eso es el tercio superior. ¿Qué podemos encontrar además ahí? Un tercer músculo, y con este terminamos, denominado superciliar. Es el músculo ubicado debajo de las cejas, superciliar, y ese músculo lo que permite es que las cejas, sus polos se encuentren entre ellos. Aproxima los 2 polos de las cejas, haciéndolas un poquito más cortas. Para el tercio medio, que va a estar debajo de las cejas, el músculo que vamos a mirar se llama orbicular de los ojos. Tiene una porción en los párpados y tiene una porción periférica. La porción de los párpados es aquella que permite el contacto entre el párpado superior y el inferior, y lo que hace es distribuir las lágrimas en la superficie del ojo. Y la porción más periférica está asociada a la protección, también en la contracción disminuye es un músculo que de esta forma circunferencial, el centro parece aproximarse, cuando se contrae, sobre todo en exceso de luz. O sea, si ustedes están enfrentando exceso de luz, lo que van a hacer es tratar de aumentar ese parpadeo y generan unas líneas transversales en la zona lateral, más bien conocida como las patas de gallo, ¿de acuerdo? Que serían líneas de expresión debido a la exposición a la luz solar. Sobre todo a esta hora, se supone que la gente no debiera estar mirando a esta hora directamente hacia la luz, entonces lo que marca son esas líneas transversales laterales. Orbicular del ojo, porción palpebral y porción periférica. En este mismo tercio es el músculo más famoso, ¿sí? En el mismo tercio nos vamos a dirigir hacia la nariz. En la nariz vamos a describir a 2 músculos. Uno denominado elevador del ala nasal y del labio, que es el que está trazado aquí con el número 5,
y el músculo nasal en la línea media. ¿Qué es lo que hace el músculo nasal? Cuando ustedes hacen una inspiración profunda, las narinas, que son las fosas, se aproximan, se hacen pequeñas, se hacen muy chicas. Y eso hace este músculo, el nasal. ¿Qué hace el elevador del labio y del ala? Todo lo contrario. Hace que el ala nasal se vaya en sentido lateral y se amplíe. ¿Y qué además hace? Eleva el labio. O sea, eleva el ala y el labio. Yo solo tengo entrenado el de un lado, que sería así. El del otro no puedo, pero el del otro lado sí puedo. Que sería así, un labio hacia arriba y el ala nasal también a la misma vez. Uno generalmente más puede hacia un lado, ¿sí? Que sería este músculo. El elevador del ala y del labio amplían esa zona de la narina y el nasal lo que hace es disminuirla. Así que tenemos esa zona media, esos dos músculos de la nariz. Para el tercio inferior tenemos a este músculo, el orbicular oral o de la boca. Tiene una acción muy similar al orbicular del ojo. Lo que hace es mantener el contenido de la boca dentro, sin que se derrame. ¿Qué cosa? Saliva, principalmente. La boca siempre está húmeda en situación normal y la saliva, para que no migre de ese lugar, este músculo tiene que estar semicontraído. O cuando se están alimentando con exceso de saliva, permite que la saliva esté dentro de la boca. Vamos a mirar estos tercios. Fíjense que en la zona superior entonces, el occipito frontal, el superciliar y el prócer, la zona media o tercio medio, el orbicular del ojo, el músculo nasal y el elevador del ala y del labio. El orbicular de la boca es este músculo que estamos mirando aquí. La zona del labio superior y del ángulo de la boca se va a describir una estructura que tiene un nombre bien raro y se llama modiolo. El modiolo, no lo tengo, pero lo puedo hacer así. El modiolo es en el ángulo de la boca, convergen una serie de músculos, permitiendo que el ángulo de la boca se mueva en sentido superior, en sentido lateral o en sentido inferior. En este tercio inferior, el modiolo está formado desde las zonas más laterales por ese primer músculo denominado cigomático mayor, también denominado el músculo de la sonrisa verdadera, debido a que su contracción marca un desplazamiento lateral y hacia arriba del modiolo o del ángulo de la boca. Segundo músculo que llega hasta aquí, risorio, el músculo de la sonrisa falsa. Cuando muy potente, en su contracción deja una perforación o un hueco en la zona lateral del labio cuando es potente, comúnmente conocido como margarita. Sería el músculo de la sonrisa falsa. ¿Por qué falsa? Porque es una sonrisa exclusivamente hacia el lateral, es como así nomás. También otro es una sonrisa hacia arriba, este es una sonrisa solo con desplazamiento lateral, risorio. Cuarto músculo del modiolo, platisma. Es un músculo tanto de la boca como del cuello. Hace esto el platisma. Toma el pecho, la región lateral, la piel del pecho la lleva hacia arriba y es esta masa muscular más grande que vemos aquí. Desde abajo, depresor del ángulo oral, sería este, que también llega al modiolo desde abajo. Depresor del ángulo. Entonces, depresor, platisma, cigomático mayor. Y desde arriba, un músculo poco visto, porque está en un plano más profundo, el elevador del labio superior, perdón, el elevador del ángulo oral, que sería ese que está entre esas dos capas musculares que están ahí. El elevador del ángulo oral, depresor del ángulo oral, el platisma y el cigomático mayor llegan a esa zona del labio denominada modiolo, el modiolo, y el orbicular de la boca. ¿A quién más vamos a agregar a esta zona superior del labio? ¿Cómo se llama ese músculo? Nasal. Ese, elevador del ala y del labio. Ese es el cigomático mayor, por lo tanto ese es el cigomático menor. El que queda ahí profundo se llama elevador del ángulo oral. Y nos faltaría un músculo que sería esa capa, denominado elevador del labio superior. Elevador del labio, elevador del ángulo, cigomático menor, cigomático mayor, platisma, depresor del ángulo oral.
Ahí vemos los elevadores del ángulo, que son músculos elevador y depresor del ángulo, cigomático mayor y menor, elevador del labio superior y depresor del labio superior, y músculos poco evolucionados. Pocas personas tienen contracción de este grupo muscular, denominados auriculares. Auriculares son músculos que están evolucionados en algunos animales para dirigir el sonido con la oreja. Ahora, creo que puedo solo con este lado, que sería... El otro lado no puedo, no sé qué le pasa a mi izquierda, que es más rústica que la derecha. Entonces, músculos auriculares hay algunos que pueden moverlo. Por último, el último músculo que vamos a conocer de aquí es el que se ubica en la zona lateral de las mejillas. ¿Cómo se palpa? Con las manos limpias, en formato pinza, abren su boca y toman la piel de la mejilla y ahí está ese músculo. Es el músculo de los soplidos o de la succión. Es un músculo que al momento de contraerse puede generar este abultamiento en la zona lateral de la cavidad oral o puede generar la succión debido a que su contracción hace esas dos acciones, soplido y succión. Estas imágenes son sacadas del libro Moore. Ustedes van al Moore, van a ver que esos gestos motores que estamos viendo, que sería como lenguaje no verbal, estos asociados generalmente al prócer, al superciliar, al occipito frontal, el risorio con esa sonrisa falsa, o la sonrisa más verdadera mostrando los incisivos, cada uno el auricular de la boca, ¿sí? El depresor del ángulo oral, que es como un puchero junto con ese músculo, que es el mentoniano, que también es un músculo que deprime el labio inferior. ¿Cómo me gusta preguntar estos músculos? Con un gesto. ¿Sí? ¿Cuál es el músculo que actúa en tal gesto motor? Y la idea es que el estudiante deduzca, supongamos si fuera una expresión de enojo, de asombro, de sonrisa. Esto ya no se hace, lanzar un beso no se hace, pero si tuvieran que poner esa forma o el músculo de los soplidos, me gusta preguntar acción muscular sobre los músculos faciales. Distinto en el laboratorio, que le voy a preguntar directo, ¿cómo se llama este músculo? De acuerdo, que sería la forma de consultar. En la misma zona se sacó la piel, por lo tanto estamos viendo músculos profundos. ¿De acuerdo? Los músculos antes descritos, músculos superficiales. Están ubicados exclusivamente en el cráneo y todo este grupo se llama cráneo mandibular, o sea que su origen y su inserción está en un hueso del cráneo o en la mandíbula, de acuerdo, que serán su origen y su inserción. Respecto a su inervación, todos están inervados por el nervio trigémino, que por número romano es el número 5, el nervio trigémino. Y no todas las divisiones del nervio trigémino, sino que exclusivamente su división mandibular, que es un segmento más pequeño del nervio. Lo inerva el nervio trigémino, están ubicados exclusivamente entre la mandíbula y los huesos de las regiones del cráneo, y los vamos a denominar de la siguiente manera. Los más superficiales, o sea que no hay que explorar nada en la muestra, se va a encontrar este músculo denominado temporal. Su nombre deriva de su origen. Su origen es en el hueso temporal o en esta línea denominada temporal. También el frontal es parte del origen de este músculo. Pero fíjense que las fibras van a la mandíbula hacia su proceso coronoides. O sea, van desde la zona alta al coronoides, que sería esta forma. ¿Qué pasa cuando este músculo se contrae? Aumenta el contacto dentario. O sea, ¿qué es lo que hace? Cierre mandibular o cierra la mandíbula. Muy potente. Si usted quiere ubicarlo, coloca sus manos en la zona del terion y solo hace cierre y va a sentir que las fibras musculares se contraen en las yemas de sus dedos. Además, fíjense la disposición de las fibras. Parecen estar relativamente oblicuas. O sea, no solo hace cierre mandibular, sino que hace un movimiento de llevar la mandíbula hacia atrás. ¿Por qué destaco eso? Recuerden que la mandíbula, cuando se hace apertura, la mandíbula se adelanta un poquito. Entonces, ¿qué es lo que hace también este músculo? Lleva la mandíbula hacia atrás. Aparte de hacer cierre, a ese movimiento hacia atrás de la mandíbula se le llama retrusión. Cierre y retrusión. Siguiente músculo, el massétero. Este músculo le da la forma a la zona lateral de la cara. ¿Sí? Es voluminoso si es que su rostro es cuadrado. Es muy voluminoso. Si el rostro es alargado, no se nota tanto la presencia de este músculo. ¿Qué es lo que hace? Miren, se origina en el cigomático
y se inserta en el ángulo de la mandíbula. Ese es su origen e inserción. Si él se contrae, ¿cuál es su acción? La más evidente. ¿La mandíbula hacia dónde va? Hacia arriba. Aumenta el contacto entre los dientes, por lo tanto permite el cierre mandibular. O sea que ambos músculos lo que hacen es cierre mandibular. Pero esas fibras, que son relativamente oblicuas, permiten que la mandíbula se desplace hacia adelante. El massétero también es un protrusor de mandíbula, para darle una segunda acción a ese grupo muscular. Para ver a este grupo muscular, miren lo que se hizo acá. ¿A quién se cortó aquí un poquito? Se le sacó un segmento como en forma cuadrada. Se cortó la rama de la mandíbula, si no, no se podría ver. Y acá en la imagen tuvieron que mirar de atrás hacia adelante. Es como observar esa esquindilesis que se veía en la parte baja. Si no, no se puede mirar. Para eso tenemos dos músculos denominados pterigoideos. Hay un pterigoideo medial y un pterigoideo lateral. ¿Por qué se llaman así? El pterigoideo medial se origina del proceso pterigoides, pero de su ala medial. Y el pterigoideo lateral se origina del proceso pterigoides, pero de su ala lateral. Medial para el pterigoideo medial y el ala lateral para el pterigoideo lateral. De ahí derivan esos nombres. Recordar que esto, ¿de qué hueso era? Los pterigoides es del hueso esfenoides, de esa estructura. Por lo tanto, este proceso que descendía como si fueran pies de esta estructura, tenía dos láminas o dos alas, una medial y una lateral. Y aquí vemos al pterigoideo medial. Tiene la misma disposición que el massétero, pero por medial en la mandíbula. Se origina en la pterigoides y llega al ángulo de la mandíbula. Hace cierre mandibular. Miren el pterigoideo lateral. Se origina de la pterigoides, pero su inserción, fíjense la forma que tiene, es horizontal y oblicua. Y su inserción es en el cóndilo de la mandíbula y en el cuello del cóndilo. O sea que cuando él se contrae ocurre esto. Se aproximan estas cosas. Ese permite el cierre y ese músculo permite la apertura. O sea que si usted hace apertura oral o separa los dientes entre ellos, va a contraer el pterigoideo lateral. El pterigoideo medial, que está aquí también, es como la contraparte medial del massétero, permite el cierre mandibular. De estos cuatro músculos, uno solo hace apertura oral, uno solo. Y a ese corresponde el pterigoideo lateral. Todos los otros permiten cierre mandibular, o sea que son músculos que aumentan el contacto entre los dientes. O sea, aquí tengo una imagen para el pterigoideo lateral, cadavérica, pterigoideo medial, massétero y el temporal, que sería ese músculo que se observa ahí. Temporal, massétero. Ahora, ¿qué diferencia tiene uno del otro? Que para poder ver ¿qué se hizo con la imagen? Fíjense aquí, tuvieron que cortar la mandíbula y mirar desde medial la mandíbula. En cambio, esta vista es una vista externa de la mandíbula o del cráneo. Sería más simple de ver el massétero versus el pterigoideo medial. El pterigoideo lateral, para observarlo, fíjense que se tuvo que desgarrar completamente la rama de la mandíbula, o por lo menos donde está ubicado el coronoides, para ver esa masa muscular en la parte alta. Ahí tenemos algunos de los músculos de la cabeza. Para el cuello humano, lo que se hace en su organización es que voy a tratar de dibujar una vértebra cervical. Para los músculos del cuello, lo que ocurre es lo siguiente. Hay un grupo de músculos que se ubica entre su proceso transverso y espinoso. A ese grupo de músculos se le llama posteriores. Hay otro grupo de músculos que se ubica específicamente en un proceso transverso. Y a esos músculos se le llama músculos laterales. Los músculos restantes, que serán los número 3, se le llama anteriores, que están delante de un proceso transverso y delante de la vértebra. Resulta que el cuello, si usted hace una palpación del cuello, no se va a tocar la vértebra ahí. Lo primero que palpa es la vía respiratoria, que está en la zona más anterior. Entonces debemos agregar el esófago aplastado
y la tráquea, que es un elemento que se puede palpar, que tiene forma. Para los músculos anteriores del cuello, hay unos de ellos que se ubican delante de la vértebra, pero detrás del aparato digestivo respiratorio. Y hay otros que se ubican en la zona anterior al aparato respiratorio. Entonces, los que son anteriores del cuello, hay unos que se les llama previscerales y hay unos que se llaman prevertebrales. Los que vamos a ver ahora, que son anteriores del cuello, están delante de la vía respiratoria. Delante de la vía respiratoria, o sea, de los anteriores a este grupo. ¿Cómo se le conoce a ese grupo de músculos? Con dos nombres: infra y suprayoideos, que serían aquellos que están en ese segmento, y los prevertebrales, que tienen ese nombre, que estarían delante de la vértebra. Estos están delante del aparato respiratorio digestivo y estos están delante de la vértebra. Esa es la descripción. O sea que cuando lo vemos, ¿se ven las vértebras? Sí se ven. Pero fíjense que ahí de color blanquecino está el aparato respiratorio. O sea que los músculos que vamos a conocer están delante del aparato respiratorio. Los primeros que vamos a conocer son los suprayoideos. Para referencia, tenemos como referencia el hueso yoides. El primero que vamos a conocer es el digástrico, el cual tiene un vientre anterior y un vientre posterior, que se origina en el proceso mastoide del vientre posterior, y tiene ahí un tendón interpuesto. ¿Qué ocurre con ese tendón? Hay un músculo que le forma un pequeño ojal a este músculo que se llama estiloyoideo. El digástrico, vientre anterior y posterior, y el estiloyoideo. El nombre deriva del proceso estiloide, que es parte de este hueso temporal, y se dirige al yoides. Entonces el estiloyoideo genera así una vertiente para que el tendón interpuesto del digástrico pase por debajo. Digástrico y estiloyoideo. Eso ocurre en la zona suprayoidea. Para el piso de la boca, esta es una vista dentro de la boca y esta es una vista fuera de la boca. Debiéramos quitar al digástrico y se va a observar al miloyoideo, que es esa estructura muscular que vemos ahí como si fuera más grande, en forma de abanico. Y dos vientres musculares bien pequeños para el genioideo, que sería esta estructura asociada a la mandíbula y al cuerpo del yoides. Entonces tengo un digástrico con dos vientres, un estiloyoideo, un miloyoideo cuando se ve desde afuera de la boca, y desde adentro de la boca se va a observar el genioideo, que sería ese músculo que vemos ahí. Comúnmente hay un músculo que antiguamente se usaba para decir cuál era el límite entre el médico y el dentista. El dentista es un profesional asociado exclusivamente a la cavidad oral y el músculo era el miloyoideo. O sea que toda estructura que estuviera dentro de la boca o por dentro del miloyoideo era de resorte odontológico. Y todo lo que está por fuera del miloyoideo, ya sea asociado al cuello, la solución o el que resuelve esos inconvenientes patológicos es el médico. Se consideraba como un músculo topográfico. Ahora los límites no son tan claros, ¿de acuerdo? Pero era un músculo asociado a la boca o al cuello. Y ese es el músculo miloyoideo. Respecto a los infrayoideos, fíjense que en la imagen de ejemplo que está aquí, estos cartílagos que se observan acá son de la vía respiratoria. Ese es el cartílago tiroides, eso es la tráquea. O sea, estos músculos estamos mirándolos delante de la vía respiratoria. El yoides como referencia arriba. Van a surgir siguiendo unos nombres respecto a los huesos que estén abajo. Fíjense aquí. En una primera capa muscular vamos a colocar a dos músculos. El de ubicación mediana y otro, o medial, y otro de ubicación lateral. El primero, como se origina del esternón y termina en el yoides, el músculo se llama esternoyoideo. El segundo, el que tiene el número 2, como su origen es en el margen superior de la escápula y va al yoides, debiera llamarse escapuloyoideo, pero conserva su nombre antiguo de omóplato, la estructura, así que el número 2 recibe el nombre de homoyoideo. Esos dos músculos son infrayoides. Miren lo que se hizo en la imagen acá. Se sacó la capa del esternoyoideo para poder observar una capa muscular que es doble debajo. Uno de ubicación inferior y otro de ubicación superior. El que está debajo sigue originándose en el esternón, pero termina en el cartílago tiroides. Por lo tanto, el número 3
se llama así, esternotiroideo. Y el número 4, que se origina casi donde finaliza el esternotiroideo, se va a llamar tiroyoideo. Y aquí en el esquema le voy a colocar el número 4. Y ese es el grupo de músculos de los infrayoideos. Homoyoideo, esternoyoideo, esternotiroideo y tiroyoideo, ¿sí? Que sería este grupo de 4 músculos asociados a la zona anterior del cuello. ¿Dónde se van a palpar esos músculos? Aquí, en esta zona. Son músculos muy delgaditos. Lo que hacen es que si usted quiere saber cuál es su acción, degluta saliva. Coloque su mano en el cuello, degluta un poquito de saliva y el yoide sube y baja. Saque la lengua y el yoide sube. Lleva la lengua hacia atrás y el yoide se mueve. Entonces, todo lo que tenga que ver con posición de la lengua, que es fundamental, posición de la lengua, cierre de la mandíbula, están asociados a la acción de estos músculos. Son músculos de la deglución, de la respiración, incluso considerados músculos de la fonación. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué pasaría si la lengua está interpuesta entre los dientes? No sé si han visto algún niño así, pero la lengua se interpone entre los dientes que tienen mordida abierta. Le piden que cierre y los incisivos no están en contacto y la lengua ocupa ese lugar. Y no pueden pronunciar la R, porque la R es un sonido de lengua con paladar. Hay un profesional que se encarga de eso, manipula el yoides y permite que la lengua se posicione correctamente para generar los sonidos, sobre todo los sonidos de algunas letras que tienen que ver con la lengua. La R, la M es labial, sobre todo las R's o las letras bien marcadas, las letras P, las S. ¿Qué profesional es ese? El fonoaudiólogo. Se encarga de manipular y entrenar este grupo muscular. Para conseguir eso, ¿qué se tuvo que hacer en la imagen? Sacaron eso, o sea, sacaron a los infrayoideos, sacaron la tráquea, sacaron el esófago y ahí recién se puede mirar la zona anterior de la vértebra, que es lo que estamos mirando aquí. Ese músculo, que es el que llega a la base del cráneo, se le llama largo de la cabeza, y el que se ubica en la zona anterior del cuerpo vertebral se le llama largo del cuello. Y un músculo más pequeño que se le llama recto anterior de la cabeza, que ahí también le asigné en los mismos números de aquí. El recto de la cabeza, el largo de la cabeza y el largo del cuello. Cuando uno los ve en el cadáver estudiante parecen blanquitos, porque no tienen mucho vientre muscular, son casi músculos en forma de ligamento. Si tratáramos de contraer estos músculos, ¿qué pasaría con el cuello si son músculos anteriores? ¿Qué va a pasar con la cabeza y el cuello? Flexión, porque van a llevar el cráneo hacia adelante y van a llevar la cabeza hacia adelante. ¿Es fácil hacer eso? Muy fácil, porque como la cabeza pesa tanto, casi uno ni piensa eso, relaja los músculos posteriores y la cabeza se cae. Por lo tanto, no son músculos muy potentes, ¿de acuerdo? Son masas musculares pequeñas, porque la acción de la flexión, solo cuando es en contra de la gravedad, es como más vistosa. O sea, cuando ustedes están acostados y van a llevar la cabeza hacia arriba, pero estando sentados o de pie, la cabeza por su peso cae en ese sentido. Entonces no son músculos muy potentes. La visión, ¿dónde va a ir ahora? A músculos que se ubican en esta región. En esta región, la región lateral, o sea, asociada a un proceso transverso de una vértebra. Y se van a ubicar en planos. El primero de ellos es un músculo que podríamos decir que es nuestro entrometido, que era de la cabeza, inervado por el nervio facial, pero también está en el cuello, que sería el músculo platisma. En un segundo plano, el esternocleidomastoideo. En un tercer plano, el plano de los escalenos, que sería un grupo de músculos que vamos a mirar. Y por último, un plano pequeño, denominado músculo recto lateral de la cabeza. En el primer plano, ese músculo que ya lo habíamos visto, que ahí quedó por defecto en el número 2, se llama músculo platisma. Es un músculo tegumentario. Se va a insertar en el modiolo de la boca y toma la piel del pecho y la lleva hacia arriba. Es un músculo tensor de la piel del cuello. Cuando una persona contrae mucho este músculo, su contracción genera unas líneas transversales en el cuello, sobre todo cuando la piel ya cede un poquito más, deja estas típicas líneas de marca de la vejez
en la zona anterior del cuello. El segundo músculo deberá llamarse esternocleido-occipito-mastoideo. Deberá ser un poquito más largo. ¿Por qué? Porque es un músculo que nos cuenta su origen y su inserción. Cleido de clavícula. Entonces cuando lo vemos acá abajo, es un músculo que se origina en el esternón y se origina en la clavícula. Por eso es esternocleido. Lo siguiente es mastoideo, porque se supone que llega al proceso mastoide del hueso temporal. Y además, toma inserción también en la línea nucal. Por eso debería llamarse occipito-mastoideo, porque también las líneas nucales son asociadas al hueso occipital. Pero se llama así. ¿Qué es lo que escriben los estudiantes? Escriben así. Externo. Así. Lo abrevian. Si quieren abreviarlo, me da igual. El esternocleidomastoideo. ¿Sí? Es un músculo que es oblicuo en el cuello. ¿Qué hace este músculo si contraen el de un lado? Ustedes van a girar el cuello y se marca verticalmente. Si lo gira completamente, se va a marcar completamente. Si contraen los dos, la cabeza se puede adelantar. También se puede extender. Es un músculo muy versátil para el cráneo. ¿Sí? Es muy versátil para el cráneo. Siguiente grupo de músculos. Fíjense lo que ocurre acá abajo. Primera costilla y segunda costilla. La primera y la segunda. ¿Dónde se van a originar este grupo de tres? Todos se originan en estas raíces, en la raíz anterior y posterior de los procesos transversos de las vértebras cervicales. Y cuando ellos descienden, dejan una impresión sobre la primera costilla. La más famosa es la del escaleno anterior. La primera costilla deja una marca que se llama impresión del escaleno anterior o tubérculo del escaleno anterior en la primera costilla. ¿Qué nos permite saber eso? Que como ya vimos, la primera costilla tenía un surco venoso y un surco arterial. Ese músculo, cuando deja esa marca en la primera costilla, la vena subclavia pasa por delante del músculo y la arteria subclavia pasaría detrás del músculo. Pero detrás de él también hay otro músculo, que es el escaleno medio, que también deja una pequeña huella en la primera costilla. Entonces el tubérculo del escaleno anterior y del medio dejan un espacio para la arteria subclavia. Ese espacio entre escaleno anterior y medio, por donde cruza la arteria subclavia, tiene un nombre y se llama desfiladero de los escalenos. ¿Qué además pasa por el desfiladero de los escalenos? Elemento 1, ya lo conocemos, la arteria. Y elemento 2, el plexo braquial. El plexo braquial, que son nervios asociados al cuello y que pasan por ahí. Ahora, esto que le estoy contando es para si llegan al laboratorio y usted quiere ir a buscar los escalenos, es fácil de ver el color de las arterias y de los nervios. En los modelos plásticos, ¿qué colores tienen? Rojo y amarillo, ¿sí? Rojo y amarillo, los rojos para las arterias y los amarillos para los nervios. ¿Qué va a pasar si usted en el cuello, en la zona lateral, ve rojo y amarillo? Vas a ver que delante de lo rojo y lo amarillo está el escaleno anterior y detrás de esas estructuras está el escaleno medio, porque entre esas estructuras pasan los nervios y las arterias. ¿Quién va a estar detrás? Sin ninguna referencia vascular ni nerviosa, el escaleno posterior, que alcanza a llegar hasta insertarse en la costilla 2. En la costilla 2. El anterior y el medio se van a ir a insertar a la costilla 1 y el escaleno posterior lo hace en la costilla 2. Si se contraen los músculos escalenos, ¿qué pasa con el cuello? Lateralidad, que es lo más común, y si están los dos contraídos, el cuello queda rígido, ¿de acuerdo? Si alguna vez gusta de manejar a alta velocidad, tienen que entrenarlo, ¿sí? Todos los pilotos de Fórmula 1 entrenan estos músculos, generalmente con una banda elástica que está aquí al lado, o se colocan de lado y colocan un peso en la cabeza, o los luchadores, debido a que estos escalenos, si están muy trabajados, no permite hacer cómodamente una llave de cuello, ¿sí? Así que son músculos muy entrenados para aquellos que pelean, sobre todo artes marciales mixtas. No sé si alguno gusta hacer eso, pero... Buen dato. Sí, buen dato. Si quieren ver un entrenamiento rígido de estos músculos, pero rígido,
Vean el entrenamiento de Mike Tyson, músculos del cuello. Se coloca en posición posterior, coloca el cráneo en el suelo haciendo una U invertida y entrena los escalenos y los esternocleidos de una manera impresionante. Un video viejo, pero da ganas así como se lo va a romper y el tipo está moviendo la cabeza contra el suelo, entrenando estos músculos para prevenir el noqueo, ¿de acuerdo? Así que los peleadores son muy cuáticos para entrenar escalenos. Ahora, si quieren llevar un objeto pesado sobre la cabeza, también los escalenos permiten eso. O sea, típicas cosas grandes que algunas tribus lo hacen para transportar en la cabeza, es porque los escalenos están contraídos simétricamente. Por último, el recto lateral de la cabeza, que es ese pequeño músculo corto entre el atlas y el temporal, que es ese músculo que está ahí, que es del cuarto plano. ¿Cómo se van a preguntar estos músculos? Por plano. Debajo del platisma, ¿quién está? El esternocleido. ¿Dónde está el desfiladero de los escalenos? ¿Entre qué escalenos? Anterior y medio. ¿Sí? ¿Qué acción muscular tienen los escalenos cuando se contraen los de un solo lado? Lateralidad de cabeza. Ese tipo de preguntas son las que van a venir en la prueba, ¿de acuerdo? Que sería principalmente relaciones que estos músculos tienen con su espacio. Músculos de la región posterior, hay uno de ellos, que lo vamos a dejar en pausa para describirlo, que es el del primer plano, que es el músculo trapecio. Lo vamos a observar en dorso, así que este queda en una pequeña pausa. Los músculos posteriores del cuello, si pudiéramos colocar capa tras capa, la primera sería del trapecio, la segunda se le llama el plano de los músculos esplenios, la tercera capa sería el plano de los longuísimos y los semiespinosos, y un cuarto plano que solo se da en la nuca, asociado a estos músculos rectos posteriores de la cabeza y los oblicuos de la cabeza. El segundo plano, para mirarlo, es este plano que está aquí. Estos músculos denominados esplenios de la cabeza y del cuello, el esplenio de la cabeza se origina en los procesos espinosos cervicales y torácicos y se va a insertar a la línea nucal. O sea que ese es el esplenio de la cabeza. Algunas de las fibras que no llegan a la base del cráneo se dirigen a un proceso transverso de una vértebra cervical, que es lo que estamos mirando acá con el número 9, que sería el esplenio del cuello. Es un músculo muy marcado, como está ubicado por posterior en el cuello, sí o sí es un músculo extensor de cabeza. Es un músculo extensor de cabeza por esa ubicación posterior en la zona. ¿Qué hay debajo? En el tercer plano estaban el semiespinoso y el longuísimo, y es lo que estamos mirando acá. Semiespinoso es un músculo muy profundo, que aquí está, y ese es el semiespinoso de la cabeza porque es el mismo músculo, pero llega hasta la línea nucal. Así que ese es el semiespinoso de la cabeza y el semiespinoso del cuello. Y la parte baja de esta región son los que vimos como ejemplos de músculos cortos, rectos posteriores, menor y mayor, y dos oblicuos, un oblicuo inferior y un oblicuo superior. Estos músculos que son del cuarto plano solo se observan en la zona de la nuca. No los vamos a poder mirar en la zona más baja del cuello. Cuarto plano o músculos suboccipitales. ¿Qué harán esos músculos de aquí? Por ejemplo, esos de ahí. Extienden el cráneo. Y esos que están ahí rotan el cráneo, porque tienen una disposición más bien oblicua. Entonces los rectos son extensores y estos músculos denominados oblicuos se conocen como músculos rotadores del cráneo. Pero fíjense la vértebra que ocupan. Esa es la cervical 2 y la cervical 1 para originarse e insertarse, así que mueven a la articulación atlantoaxial mediana, ¿sí? Y a las laterales. Eso es lo que ocupan estas masas musculares. El tronco. La zona del tronco está relacionada con músculos asociados al tórax, a la columna vertebral y al abdomen. Toda la columna vertebral, el tórax y el abdomen. Para poder observarlos, hay que sacar algunos músculos de la zona que conviven del miembro superior y son del tórax y están ubicados en el tórax. Son del miembro superior. El primero de ellos que, para poder mirar el tórax, hay que sacarlo de aquí. O sea que es un músculo que vamos a describir en miembro superior. Pero para poder llegar a la zona de las costillas hay que quitarlo. El primero que se saca es este.
denominado pectoral mayor. Es el más superficial y es del miembro superior. El segundo se llama pectoral menor. Fíjense el origen, coracoide y costilla. También hay que sacarlo. Y el otro que hay que sacar es ese, que se llama serrato anterior, que es aquel que une la escápula al tórax. O sea que hay que cortarlos para poder ver las costillas. Si no, las costillas no se van a mirar. Cuando se han quitado estas masas musculares, lo que vamos a mirar es una serie de músculos que se llaman intercostales. Son 3 intercostales. El primero de ellos se ubica en la zona más externa y se denomina intercostal externo. Y la zona profunda se divide en 2 capas. En esa capa muscular, denominada intercostal interno, y en una capa interna, o sea, mirándolo desde adentro del tórax, los intercostales íntimos, que es esa capa muscular que vemos aquí, es la más interna de todas. Entonces tengo íntimos, internos y externos. ¿Qué hacen estos músculos? ¿Aproximan las costillas entre ellas o las separan? Esa es la acción que tienen. ¿Qué pasaría, estudiantes, si las costillas se aproximan entre ellas? ¿Qué va a pasar con el tórax? Se hace más pequeño. Y si el tórax se hace más pequeño, ¿qué va a ocurrir con los pulmones? También se hacen un poquito más pequeños. Y eso genera un gesto que es la expiración. O sea que cuando usted hace expiración, el tórax se hace pequeño, ¿sí? Y eso es por acción muscular de este grupo. Y contrario, si usted hace inspiración, las costillas se separan entre ellas, por lo tanto hay un grupo muscular que promueve ese otro gesto, que es aumentar el tamaño del tórax. ¿Quién más vamos a poder observar? Un músculo que es bien oblicuo, pero se denomina transverso del tórax, y músculos de la parte baja del tórax, denominados subcostales. ¿Qué es lo que hacen estos músculos intercostales? Hacen esto. Entonces, aquellos intercostales que tienen esta disposición, que son los externos, son oblicuos así, igual que el elástico que está ahí, y son solo los externos. Cuando ellos se contraen, las costillas hacen esto. Se separan un poquito y suben. Y ese gesto se llama inspiración. Por lo tanto, los intercostales externos lo que hacen es aumentar las dimensiones internas del tórax para la inspiración. Contrario a eso, los intercostales internos e íntimos, que tienen la misma disposición de la fibra, fíjense lo oblicuo, están oblicuos en el otro sentido. Cuando ellos se contraen, las costillas descienden y se aproximan entre ellas. Ya a ese gesto motor se le llama expiración. La expiración, que sería el descenso del tórax, y lo que muestra es que en la expiración se van a marcar un poquito los espacios intercostales, un poquito más. Ambos músculos intercostales internos e íntimos hacen eso. Ahora bien, si una persona está en aumento de trabajo respiratorio, se van a marcar mucho las costillas, sobre todo en niños pequeños. O sea, las costillas se pueden retraer por fatiga de estos músculos y se marcan mucho los espacios intercostales, y eso nos muestra que ha aumentado el trabajo respiratorio, le cuesta respirar. Solo un poquito. Ya, de acuerdo. Para la región posterior del tronco, para poder observar estos músculos intercostales, debo sacar a los grupos musculares que están aquí. El primero, que va a ser del primer plano, se conoce como el músculo trapecio. Se origina, fíjense, de la base del cráneo y todos los procesos espinosos hasta todos los torácicos, todos. Ese es su origen, es medial. Y su inserción lateral es en la espina de la escápula, el acromion y la clavícula. Ahí llegan sus fibras musculares. O sea, es un músculo muy, muy grande. ¿Qué pasaría, estudiantes, si este músculo lo separamos por diferentes fibras? ¿Qué es lo que se hace? Si yo quiero contraer solo aquellas que están asociadas al cuello, la escápula, ¿qué debiera hacer? Esto, las escápulas van a ir hacia arriba. Si yo quisiera contraer solo las fibras que están en esta línea, que se llama la zona media, si estoy con la escápula así,
las voy a aproximar entre ellas hacia atrás. Y si contraigo exclusivamente las fibras inferiores, la escápula va a descender, como si quisiera mostrar mucho el pecho. La forma de entrenar a este músculo es haciendo dominadas. Haciendo dominadas, que es un movimiento básico para el cuerpo humano. ¿Por qué digo básico? Porque si no hacen una dominada, no van a poder sobrevivir a una caída o algo así. Entonces, si alguna vez gustan de hacer algo, una dominada, pero una sola, aunque lleguen con el mentón arriba, pero una sola, ¿sí? Una dominada, una sola. Así que desafío de este verano, una dominada. Poder mi cuerpo con mis miembros superiores. Es básico, se les debe hacer no 10, una dominada. Saltando, se toman de algo y poner el mentón arriba de algo. Listo, lo lograron. Ese es el desafío de su vida. Igual que llegar al suelo con la región glútea sin perder el aliento. ¿Sí? Serían como los dos gestos que van a tratar de hacer. ¿Con quién se trabaja en conjunto esta zona? Con un músculo que está en un segundo plano. Se describen en el mismo plano, pero pareciera que hay que quitar uno para ver el otro. Entonces, ambos están vistos desde un plano superficial, pero créanme, hay uno arriba y el otro debajo. El latísimo del dorso, también conocido como gran dorsal. Este músculo, fíjense, se origina también de los procesos espinosos torácicos y lumbares, y el tendón de este músculo se va a insertar al húmero, específicamente al fondo del surco intertubercular del húmero, o sea, hacia allá va. Es un músculo que está del dorso y termina en el húmero. Cuando él se contrae ocurre esto. O sea, uno puede aproximar los codos, pero por posterior. ¿Qué es el gesto que hace este músculo? O sea, estando en esta posición, ustedes llevan los codos hacia atrás. Ambos músculos se conocen como músculos trepadores. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a trepar algo, o va a tomar algo y va a tratar de pegarle el pecho a ese objeto, son estos dos músculos los que se van a contraer en exceso. ¿Sí? ¿Qué hay debajo del trapecio? Un músculo ubicado entre la escápula y los procesos espinosos. A veces hay uno más pequeñito adicional arriba, se llama romboides. Hay un romboides menor a veces y uno mayor, pero lo vamos a ver como un todo, el romboides completo, y asociado al ángulo de la escápula, el elevador de la escápula. Para poder observar estos dos músculos hay que quitar al trapecio, o sea, se debe sacar al trapecio, si no, no se van a observar. Los músculos romboides y elevador de la escápula, hay uno que dice su acción. ¿Qué hace el elevador de la escápula? La va a llevar hacia arriba. ¿Pero qué debiera hacer el romboides? ¿Qué hace con las escápulas? ¿Las separa entre ellas o las trata de aproximar? Coloquémosle un nombre asociado a ese desplazamiento a la línea media. ¿Cómo se le llama cuando una escápula se aproxima a la línea media? Aducción de escápulas. O sea que las escápulas aducidas o aproximadas a ese gesto motor es el que hace el romboides. Ahora sabemos que es oblicuo, entonces también lleva la escápula un poquito hacia arriba. ¿Sí? No es que sea así transverso el músculo, sino que es oblicuo. Entonces las aduce y las eleva, igual que el elevador de la escápula. ¿Eso sería el segundo plano? Segundo plano, el primero trapecio latísimo del dorso, el segundo el elevador de la escápula y el romboides. Tercer plano, unas fibras musculares, 4 arriba y 4 abajo. Las que están aquí arriba hace que las costillas suban, así que es un músculo inspirador. Y las de ubicación inferior se denominan fibras expiradoras, serrato posterior superior y serrato posterior inferior. El posterior superior está arriba y el posterior inferior está abajo. ¿Qué es lo que hacen esas masas musculares? Unos hacen inspiración y el otro hace expiración, que sería el serrato posterior inferior. Posterior inferior y posterior superior. Y eso corresponden al tercer plano de los músculos. Serratos, tercer plano, romboides y elevador de la escápula el segundo, y el primer plano el trapecio y el latísimo del dorso. Así se organizan los músculos de la región posterior. Por último, en la zona más profunda de esta región, tenemos músculos que están asociados a los procesos espinosos. El músculo se denomina espinoso. Luego se lateraliza un poquito, que sería la siguiente capa,
Y ese músculo es tan largo que llega hasta la base del cráneo y se llama larguísimo, pero suena raro. Entonces se dice longísimo o longuísimo de la cabeza, del cuello y del tórax. Es muy grande el músculo, es muy grande. Y más lateral a él, el ilio costal, porque presenta origen en la cresta ilíaca y sus digitaciones van sobre las costillas. Entonces cuando vemos esas digitaciones más blancas, le corresponden al ilio costal, a esa fibra muscular que es más voluminosa, que va de la zona lumbar hasta el cráneo, el longuísimo, y las fibras más mediales se le conoce como las fibras del músculo espinoso. Debajo de esta capa muscular hay un músculo que se llama así, transverso espinoso. ¿Cómo se va a disponer este músculo si se llama transverso espinoso? Se origina de un proceso transverso y se dirige a un proceso espinoso. Son los músculos más importantes de la columna vertebral, los más importantes. ¿Cómo se organiza? Las fibras que son más largas se le llama fibras semiespinosas, que nosotros ya conocimos, o semiespinosas, que son del cuello. Las que son en azul, que son las más cortitas, se llaman fibras rotadoras y están exclusivamente o en mayor número en proporción en el tórax. Y en la zona lumbar, que son estas que están de color rojo, son abundantes y se denominan multífidos. O sea que el transverso espinoso, fíjense aquí, va desde el sacro hasta la nuca. Es el músculo más abundante de toda esta región. Pero tiene nombres distintos. En la zona lumbar, a esa parte del músculo se le llama multífido. En la zona del tórax se le llama rotadores. Y en la zona del cuello se le llama semiespinoso. El músculo siempre se llama así, transverso espinoso. Que si usted quiere escribir transverso espinoso, es más simple. Pero debemos comprender que la zona lumbar tiene el segmento multífido, el segmento torácico tiene el segmento rotador, y el segmento del cuello tiene su segmento semiespinoso. Comúnmente, si ustedes lo leen de los libros, el músculo multífido es como lo que lo trataran aparte, pero es el transverso espinoso de la zona lumbar. Los rotadores también, es como que fuera un músculo distinto, pero es el transverso espinoso del tórax. Y lo mismo con el semiespinoso. En la pared anterolateral del abdomen, recordar que no hay un hueso en la zona anterior. O sea que los músculos, cuando ellos se inserten en la línea media, van a tener que formar algo que les permita ser fijos en la zona del abdomen. Esa línea, grande albo campeón, línea alfa. La línea alfa, ayer ganó, así que hay que decir que gana. 1-0, apretadísimo, pero línea alfa. ¿Qué es la línea alfa? Es una formación tendinosa que se origina desde la sínfisis del pubis hasta el proceso sifoides. Es una línea blanca de unión para los tendones. ¿Qué tendones? De 3 músculos principalmente. Primero, un músculo que tiene una oblicuidad igual que del intercostal externo, igual. Su tendón lo que hace es encontrarse en la línea media con el del otro lado. ¿En dónde? En la línea alba. En la línea alba, que será la inserción de estos músculos. Es el más externo de todos. ¿Qué hace el interno? Sus fibras están completamente invertidas, van de abajo hacia arriba, en esta dirección. Y van a la línea alba también. Entonces también se insertan en la línea alba. Y por último, un tercer músculo que se llama transverso abdominal, que sus fibras realmente son transversas, y su tendón también llega a la línea alba. ¿Qué es lo que ocurre con estos músculos? En la línea media pasa lo siguiente. Vamos a dibujar la línea alba en la línea media. Vamos a tratar de mostrar un corte transversal. Vamos a tener 2 masas musculares ubicadas de manera recta en el abdomen, que es este músculo. Va desde el proceso sifoides hasta la sínfisis del pubis. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mostrar un corte horizontal de aquí. Vamos a cortar el abdomen en esa región. ¿Qué es lo que ocurre con los tendones? Del músculo oblicuo externo, su aponeurosis pasa por delante del recto y llega a la línea alba. Y la del otro lado hace lo mismo. Por aquí y llega a la línea alba. ¿Qué es lo que hace la aponeurosis del oblicuo interno?
Este músculo, su aponeurosis hace esto. Una parte de él pasa por delante y va a la línea alba, y la otra pasa por posterior, formando una división anterior y posterior para el recto. Así que vamos a dibujarla del otro lado igual. Por aquí, una lámina va por delante y la otra queda en una posición posterior. Y por último, la del transverso del abdomen, que siempre pasa por posterior. Esto se llama vaina de los rectos. La vaina de los rectos es este estuche aponeurótico que tienen estos músculos, dejando algunos por anterior y otros por posterior. Por anterior sí o sí el oblicuo externo, por posterior sí o sí el transverso del abdomen, y una parte anterior y posterior del oblicuo interno convergen desde adelante hacia atrás hacia la línea alba. Esto pasa sí o sí sobre el ombligo. ¿De acuerdo? Sobre el ombligo pasa eso, que se forma este estuche. ¿Qué es lo que pasa debajo del ombligo? Y es lo que estamos viendo aquí. Todos los músculos pasan por anterior. O sea, antes conocidos, siguen en el mismo orden, pero debajo del ombligo las tres capas tendinosas pasan por delante del recto. Y esa forma muy particular permite que las hernias umbilicales migren debajo del ombligo de preferencia y no sobre el ombligo. Esa disposición de esta vaina de los rectos. Eso es para la zona anterolateral del abdomen. Por posterior, nos quedan dos músculos que describir, que se ubican entre la última costilla y la cresta ilíaca, o los cuerpos vertebrales, el hueso ilíaco y el trocánter menor del fémur. El primero de ellos se llama cuadrado lumbar. Fíjense la forma que este tiene. Cuadrilátero. Va desde la última costilla a la cresta ilíaca, también toma origen ahí en los procesos transversos lumbares. Es un músculo que cuando se contrae, la pelvis se aproxima a la última costilla. Es raro el movimiento, es bien extraño, pero hace eso. Aproxima la pelvis a la última costilla. Y el segundo de ellos es un músculo bíceps, ya que tiene una cabeza denominada psoas y tiene otra cabeza denominada ilíaca, y ambas cabezas convergen en el trocánter menor del fémur. El músculo se llama iliopsoas o psoas ilíaco, también se puede denominar así. Y es un músculo flexor de cadera, o sea que lo vamos a volver a revisar. Es el principal músculo flexor de cadera, pero se ubica en la zona posterior del abdomen. O sea que en relación al psoas y al cuadrado lumbar, vamos a ver a los riñones, a la vía urinaria, son músculos de la pared posterior del abdomen. Músculo que no es tierra de nadie, porque sin él no se sabe qué es tórax y qué es abdomen. Este músculo se llama músculo diafragma. Es un músculo bien famoso porque se consume casi como una pieza noble de carne, se llaman entrañas. Las entrañas son de este músculo, por eso son poquitas, hay una por cada animal, o sea, por cada hemicuerpo de animal. Tiene una zona media denominada centro tendinoso, que sería esto que vemos aquí. Y el músculo tiene esas inserciones periféricas, que es todo eso que vemos ahí, así que esa es su fibra muscular, y su parte central es tendinosa. Fíjense la forma que tiene, esta forma de cúpula. ¿Qué pasa cuando el músculo se contrae? Se hace planito, ¿sí? Y cuando está relajado, está así, como en forma de cúpula. Cuando él se contrae, las costillas suben. Y cuando él está relajado, las costillas bajan. Si una persona es parapléjico, no tiene contracción de los intercostales, pero sí tiene contracción del músculo diafragma. O sea que es el músculo de la respiración, todo el diafragma. Entonces este diafragma cuando se contrae, queda plano y el aire entra por la vía respiratoria, y cuando él se contrae queda en forma de cúpula, por lo tanto el aire sale. Ya eso se le llama expiración. ¿Qué vamos a destacar de este músculo? Como está ubicado entre el tórax y el abdomen, hay cosas que deben pasar del tórax al abdomen. Debe pasar sangre arterial y debe pasar sangre venosa. La sangre arterial lo hace por esa estructura
y que ahí se ve poco, se llama hiato aórtico. Hiato aórtico. O sea que la sangre debe pasar del tórax al abdomen por ahí, por donde va la sangre venosa. En el centro tendinoso tenemos ese otro hiato. Esta es una vista superior, una vista inferior. Y ahí vemos ese hiato, se llama hiato de la vena cava inferior. Por ahí cruza la sangre venosa desde el abdomen hacia el tórax. Y por último, un hiato que es para el aparato digestivo, que es para que el alimento que iba de boca, pasa por el tórax y llega al abdomen, lo hace ¿por qué estructura? Por el esófago. El esófago también cruza en esta zona. Y eso se llama hiato. Hay un hiato para el esófago, hay un hiato para la vena cava y hay un hiato para la aorta. El del esófago es el más pequeño y es muscular. El de la aorta está delante de la vértebra y el de la vena cava inferior está dentro de ese tendón blanquecino, que sería lo que estamos mirando en esa región. Y aquí vemos cómo el diafragma se contrae. Fíjense que aquí está en forma de cúpula. Pues ahí tenemos cuando él se contrae, esto es una muestra cadavérica. Alguien de negro ahí abajo está tirando hacia abajo, ¿sí? Que sería cuando él se aplana, o cuando él se relaja, debiera subir, ¿sí? O sea que cuando está relajado, el músculo tiene más esa forma de cúpula. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que para tomar una radiografía de tórax, a la persona se le pide que tome mucho aire? ¿Por qué era que se pedía que tomara aire cuando le tomaban la radiografía? Para que mostrara más costillas, mostrara más. ¿Qué es lo que les está contando además? Que el diafragma, al quedar más plano, deja pasar mejor el haz de luz por ahí, y porque queda más descendido, ¿sí? Al quedar más descendido, el diafragma queda de manera plana. Y por último, en nuestra clase, tenemos a una serie de músculos asociados al piso pélvico. Asociados al piso pélvico. De todo este grupo muscular, el plano más relevante del piso pélvico se considera el plano profundo, que está compuesto por el músculo elevador del ano y el músculo coxigio. Y este plano medio y superficial está relacionado con la zona genital. O sea que cuando veamos genitales femeninos y masculinos, que eso va a ser parte de morfología 2, serán músculos asociados a la zona genital. En el plano superficial de la misma región genital, son relacionados con la erección de los cuerpos eréctiles o con la excitación. Así que también van a estar relacionados con la contracción de la región urogenital. Entonces el plano superficial, ya sea en hombre o en mujer, vamos a tener dos músculos superficiales que estarían ahí, igual que acá. Se llama transverso superficial del perineo. Muy delgado, poco conocido, pero sí en el laboratorio se pueden visualizar. Hacia la zona anal, un músculo de manera circunferencial, que sería ese, se denomina esfínter externo del ano. Ese músculo es de control voluntario de la defecación. O sea que hay un músculo esfínter interno del ano, que es involuntario, y hay un esfínter externo del ano, que es voluntario, que sería este, que les permite buscar un lugar cómodo si es que desean defecar. No todo es un músculo que se entrena. Los niños se supone que no vienen con esta habilidad. Entonces, con la edad se supone que adquieren la habilidad de defecar, generalmente asociado el uso de pañales de manera temprana ha retardado un poquito el entrenamiento de este músculo. Incluso se puede esperar hasta los 4 años que el músculo esté completamente entrenado. El transverso superficial, que es ese músculo que contiene la zona central de esta zona del perineo, y dos músculos más. El isquiocavernoso, que es un músculo que cuando se contrae se erecta el clítoris y en este caso también los cuerpos cavernosos del pene, y los bulboesponjosos, que son estos músculos en la zona lateral del canal vaginal, o estos músculos que contienen la eyaculación en el hombre, serían los bulboesponjosos del hombre. Los bulbocavernosos se llaman en la mujer, pero vamos a colocar el mismo nombre, bulboesponjoso femenino. Isquiocavernoso controla la erección del clítoris,
y los isquiocavernosos controlan la erección del pene. El plano siguiente es este plano. Fíjense que vamos a mirar solo ese músculo que está ahí. Se llama transverso profundo del perineo. Es del segundo plano. Y ese músculo, en la línea media, tiene parte de él envuelve a la uretra. O sea que el músculo transverso profundo del perineo permite, por ejemplo, que se contraiga el piso pélvico y además se contraiga el esfínter externo de la uretra. En ese transverso profundo y el esfínter externo de la uretra, este músculo controla la micción voluntaria. O sea que si él se contrae, no se va a orinar. O sea, cuando tengan el deseo de orinar, primero es una acción involuntaria, hay un esfínter interno que está en la vejiga, pero el esfínter externo es el que usted controla voluntariamente, hasta buscar un lugar cómodo para poder orinar. Así como el esfínter externo era el músculo voluntario de la defecación, el esfínter externo de la uretra también es un músculo que se entrena. Generalmente en los niños, el control voluntario del esfínter externo de la uretra, si es diurno, debiera ser hasta los 5 años, y nocturno, incluso se espera una madurez desde los 8 y los 10 años. O sea que se podría orinar de manera nocturna por falta de acción de este músculo. Y por último, el plano profundo, también conocido como el diafragma pélvico, es el músculo elevador o levantador del ano, que es lo que estamos viendo acá, permite el paso de la vía urinaria y de la vía digestiva, tanto por anterior como posterior de él, y el músculo coccigio, que también forma parte de este plano, que es el músculo más posterior. Músculo coccigio y el elevador del ano, que es toda esa masa muscular que vemos ahí. Cuando desglosemos más esto en regiones pélvicas, vamos a darle nombre a cada grupo de fibras, ¿sí? Pubo-rectales, pubo-coccigias, ilio-coccigias son parte de esta fibra muscular en el piso pélvico. Muy bien. Nos vemos, estudiantes, en laboratorio. Recordad que hoy nos encontramos con la sección 1 y 2, y el jueves con la sección 3 y 4. Estudiantes, por favor, aquellos que completaron el consentimiento informado, por favor, me lo hacen llegar y yo les voy a hacer...